empezamos. Bueno, hoy vamos a empezar con esta clase que se llama magnetoterapia o la utilización de campos magnéticos con fines terapéuticos. El campo magnético se establece entre un polo norte y un polo sur en forma de líneas de campo magnético que circulan de sur a norte. Dichos polos no actúan de la misma forma y tienen diversas acciones terapéuticas. ¿Qué quiere decir? Que el polo positivo del campo magnético produce unos efectos y el polo negativo del campo magnético produce otros efectos. ¿Qué quiere decir? Que dentro del campo magnético, ¿sí? Nosotros al aplicar la intensidad y dosificar la magnetoterapia, vamos a suponer que es este círculo. Acá tenemos un círculo nosotros. Este que está arriba vendría a ser el polo positivo y el que está abajo el polo negativo, ¿sí? Entonces tenemos el círculo. Entonces las ondas magnéticas giran de forma circular, del polo positivo al polo negativo, polo positivo, polo negativo, y se hace un giro. Gira del polo norte al polo sur. Eso es lo que quiere decir. Entonces, tanto el polo positivo como el polo negativo tienen distintos efectos. Las propiedades de un campo magnético difieren de acuerdo con su orientación. ¿De qué depende la orientación? De la orientación positiva y de la orientación negativa. En la que respecta al dolor, se conoce que el polo norte es relajante, mientras que el polo sur es antiinflamatorio. Entonces, el polo norte o el positivo es relajante, ¿sí? Y el polo negativo o el sur es antiinflamatorio. En caso de dolor por espasmos musculares vendrían a ser las contracturas musculares, hay que aplicar el polo norte a la región álgica, o sea, el polo positivo, ¿sí? Tiene que estar en la región álgica. La región álgica se refiere a la región donde se encuentra el dolor. Y si existe dolor de tipo inflamatorio, se aplicará el polo sur en dicha región. O sea, el espasmo muscular, como es una contractura del músculo, ¿sí? Nosotros sabemos que el polo positivo es relajante, o sea, relaja la contractura. Por eso cuando hay un espasmo muscular, el polo positivo tiene que estar en el punto doloroso. En cambio, cuando hay un dolor por algún tipo o por algún proceso inflamatorio, el polo negativo o polo sur tiene que estar en el punto doloroso. La frecuencia empleada en la producción de los campos magnéticos terapéuticos es de 1 a 100 hercios. Esto vendría a ser la frecuencia, de 1 a 100 hercios. Y la densidad del flujo magnético va por encima de los 100, o sea, la densidad se refiere a la intensidad. La intensidad, que es la potencia del campo magnético, es de 200 Gauss. 200 Gauss. Entonces, la frecuencia del campo magnético es de 1 a 100 hercios y la intensidad es de 1 a 200 Gauss. El cuerpo humano reacciona al campo magnético de tres formas. La primera, el campo magnético tiene una propiedad que se llama propiedad diamagnética, que son repelidas por los campos magnéticos. Ejemplo, el bismuto, el cobre o el antimonio. O sea, estos metales repelen. ¿Qué quiere decir? Que estos metales no dejan que ingresen dentro del organismo. El bismuto, el cobre o el antimonio. Por eso son repelidas por el campo magnético. O sea, las diamagnéticas no funcionan para el cuerpo humano. En cambio, las paramagnéticas, que son atraídas por los campos magnéticos con una intensidad de magnitud semejante a la intensidad de dicho campo. O sea, si nosotros damos una intensidad de 100 Gauss, el cuerpo humano va a absorber los 100 Gauss.
porque el cuerpo humano se comporta como paramagnéticas. En su conjunto, el organismo humano se comporta así. O sea, el cuerpo humano se comporta como las paramagnéticas. O sea, si nosotros le damos 100 Gauss de intensidad, el cuerpo humano absorbe las 100. Si le damos 150 a las 150, si le damos 200 a las 200, si le damos 300 a las 300, y así sucesivamente. Pero en cambio, las diamagnéticas son repelidas por el campo magnético. O sea, el cuerpo no absorbe las propiedades diamagnéticas. Entonces, en su conjunto, el organismo humano se comporta así. Es decir, su inducción magnética es prácticamente igual a la intensidad del campo magnético aplicado. Si nosotros damos 100 de intensidad, el cuerpo humano es igual, entonces absorbe los 100, que fue lo que le expliqué. Por eso, en la aplicación médica se emplea el Gauss para indicar la intensidad del campo magnético a la persona, ya que aunque sea una unidad de inducción magnética, su valor numérico es igual a la de la intensidad del campo de Oster. Entonces, las paramagnéticas o nuestro cuerpo humano se comporta como las paramagnéticas. Así. Las ferromagnéticas, que son atraídas con gran intensidad por los campos magnéticos, obviamente la más importante es el hierro. No obstante, en el organismo humano hay cierta localización de comportamientos diamagnéticos, como las membranas celulares, y otros de comportamiento ferromagnético, como sería el hierro contenido en la hemoglobina de la sangre. Entonces, como ven aquí en esta imagen, las ondas magnéticas giran alrededor. Acá vendría a estar el polo positivo o polo norte, y acá el polo negativo o polo sur, y esto gira. Entonces las ondas magnéticas giran de forma circular. En el cuerpo humano, o el cuerpo humano atrae las propiedades paramagnéticas y atrae las propiedades ferromagnéticas de los campos magnéticos. Las diamagnéticas no atraen el cuerpo humano. Las paramagnéticas, las propiedades paramagnéticas del campo magnético, actúan a nivel de la membrana de la célula, o sea, a nivel de la célula. Y lo que hace es mejora el metabolismo de la célula. Las ferromagnéticas actúan a nivel del hierro. El hierro se encuentra en la sangre. ¿Y quién se encarga de transportar el hierro en la sangre? Se encarga de transportar la hemoglobina. Y una hemoglobina, una sola hemoglobina, transporta 4 moléculas de oxígeno. Una hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Entonces, las propiedades ferromagnéticas actúan a nivel del hierro, mejorando la oxigenación de la sangre. ¿Se entendió bien estas 3 propiedades, chicas? ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Sí, profe. Okay. Efectos biológicos del campo magnético. Las corrientes variables generan un campo electromagnético, es decir, con componentes eléctricos y magnéticos. Las ondas magnéticas pueden generar o generan un campo magnético. En cambio, las corrientes eléctricas que vamos a ver después generan un componente eléctrico, que son dos cosas distintas. En la alta frecuencia de estos campos predominan los efectos del campo eléctrico, que producen calor. El campo magnético tiene una propiedad característica que se encarga también de producir cierta intensidad o cierto calor. No es el mismo calor, por ejemplo, que el infrarrojo, y no es el mismo calor, por ejemplo, que del ultrasonido. Genera cierto calor. Por ello, y además de la habitual aplicación en forma continua, se introdujo posteriormente la aplicación pulsada. Yo les había dicho a ustedes, cuando hablamos de ultrasonido, que la emisión continua del ultrasonido, ¿qué pasa? El cristal de cuarzo vibra constantemente, vibra en el continuo en el ultrasonido. Entonces la propagación del ultrasonido es constante.
Entonces, como está continuamente vibrando, entonces eso produce calor. En cambio, si en el ultrasonido nosotros utilizamos la modalidad pulsada, ¿qué va a pasar? Vibra, descansa, vibra, descansa, vibra, descansa. Entonces la modalidad pulsada del ultrasonido no produce calor, que fue lo que hablamos en la clase pasada. Por eso, la modalidad continua del campo magnético también genera cierto calor. En cambio, la modalidad pulsada del campo magnético no genera calor. Para aprovechar el efecto biológico del componente magnético con mínima actuación del efecto térmico que produce el campo eléctrico. O sea, el campo magnético, si nosotros le damos una modalidad continua, ¿qué va a pasar? Va a producir cierto calor. En cambio, si damos una modalidad pulsada, no va a producir calor, pero ahí sí va a producir otro efecto. Va a actuar, por ejemplo, a nivel de la membrana celular, a nivel del metabolismo de la célula, la modalidad pulsada. La comprobación de los efectos terapéuticos de los campos magnéticos planteó la posibilidad de utilizar en terapéutica su producción mediante corriente de baja frecuencia y de baja intensidad. Máximo 100 Gauss. 100 Gauss es la intensidad, ya que en ellas, al contrario que en la de alta frecuencia, el campo magnético es mucho más intenso que el eléctrico. Hay campos magnéticos, la intensidad del campo magnético es de 200 Gauss, pero hay campos magnéticos que salieron hace un tiempito en el mercado que es hasta 500 Gauss. Es más potente. Entonces, cuanto menos es la potencia del campo magnético, tiene mayor componente magnético, pero cuanto mayor es la potencia, tiene un mayor componente eléctrico que magnético. Eso es lo que dice aquí. En la actualidad se utiliza frecuencias de 1 a 100 hercios y intensidades de 1 a 200 Gauss. Entonces, la modalidad continua del campo magnético produce efecto térmico. La modalidad pulsada del campo magnético no produce el efecto térmico. Acá, por ejemplo, tenemos frecuencias de 100 hasta 8000 hercios si la potencia es de 500. ¿Sí? La diferencia fundamental entre alta y baja frecuencia es que mientras esta última ha demostrado su capacidad de regeneración, vasodilatación, por su capacidad de penetración en el ser humano, entre otras causas, la de alta frecuencia posee menor capacidad de penetración y su uso es más apropiado para mitigar el dolor. O sea, cuanto menor es la frecuencia del ultrasonido, va a producir vasodilatación, va a producir calor, pero cuanto mayor es la frecuencia del campo magnético, va a actuar a nivel del sistema del dolor, a nivel del dolor. Entonces, nosotros tenemos, el campo magnético es de la siguiente forma, van a poner intensidad, pongan en su cuaderno intensidad de 1 a 200 Gauss. La intensidad del campo magnético es de 1 a 200 Gauss. Anoten en sus cuadernos. O si ya anotaron, traten de anotar. Saquen su cuaderno. Entonces van a poner campo Pode magnético. repetir de novo, profe? Sí, van a poner campo magnético. Campo magnético. Sí, Y abajo van a poner intensidad, 2 puntos. sí. Van a poner 1 a 200 Gauss. 1 a 200 Gauss. La intensidad del campo magnético es de 1 a 200 Gauss. Ahora van a poner abajo frecuencia. Frecuencia, 2 puntos.
de 1 a 100 hercios, con H y Z, hercios. Abajo van a poner modalidad, modalidad, continua y pulsada. Continua y pulsada. Y tiempo de aplicación, van a poner abajo tiempo de aplicación. $30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. ¿Por qué? ¿Qué? Te escucho, Patricia. Activa tu micrófono. ¿Por qué 30 minutos, profe? Dependiendo de la patología que tenga el paciente, se puede utilizar 10, 20, 30 minutos. Hay algunos campos magnéticos que tienen hasta 40, hasta 60 minutos luego. Eso depende de la patología, de tu objetivo de tratamiento. Puede ser... Ya, gracias, profe. Bueno. Vamos ahora. Efectos en órganos y sistemas del campo magnético. A nivel muscular, relajación muscular, produce relajación del músculo. Los campos magnéticos tienen un importante efecto de relajación muscular sobre la musculatura lisa y la estriada. Ustedes saben que hay tres tipos de músculos. Hay tres tipos de músculos: esquelético o estriado, liso y cardíaco. El esquelético o estriado son todos los músculos que hay en el cuerpo humano: el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, los isquiotibiales. Esos son todos músculos esqueléticos o estriados. El músculo liso es todo aquel músculo que se encuentran en los órganos. Por ejemplo, la arteria, las venas, estómago, pulmones. Todo eso es musculatura lisa. Y el músculo cardíaco es el músculo del corazón. Entonces, el campo magnético produce relajación muscular de la fibra estriada, que vendría a ser músculo esquelético, y de la fibra lisa, que es la musculatura vascular, de las arterias, las venas, el intestino delgado, grueso, todas esas cosas. Efecto relajante y antiespasmódico en espasmo digestivo, problemas biliares, vía urinaria y asma, porque actúa a nivel también de los músculos de los pulmones, a nivel pulmonar. El campo magnético también produce vasodilatación por el mismo efecto de relajación muscular, en este caso sobre la capa muscular lisa periarterial. La magnetoterapia produce una importante vasodilatación demostrable por termografía, con dos consecuencias. Por una parte, la hiperemia de la zona tratada, y por otra se tratan zonas implicadas amplias del organismo, una hipotensión más o menos importante. ¿Qué pasa? Como fue lo que nosotros dijimos hace ratos, el campo magnético, si utilizamos la modalidad continua, va a producir el efecto térmico, va a producir cierto calor, y ese cierto calor se debe a la vasodilatación de las arterias. Y como la arteria se va a vasodilatar porque va a aumentar de tamaño, eso va a producir una leve hipotensión, una leve baja de la presión arterial. Efecto trófico regenerador de tejido, muy importante del campo magnético. Los campos magnéticos demostrados en la estimulación de los fibroblastos, que son fibras o son células que se encargan de producir la fibra de colágeno para reparar un tejido, alguna lesión, hacia la producción de fibra colágena por la matriz del tejido, e incluso la diferenciación de células madre o mesenquimales en la dirección del fibroblasto y en la dirección de la angiopoiesis o neoformación de vasos nuevos.
¿Qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, tenemos algún corte, qué sé yo, se hace una cirugía, a ver, del ligamento cruzado anterior, se hace un corte a nivel de la piel, se le sutura eso al paciente, se cose, ¿sí? Entonces, nosotros, si utilizamos campo magnético en esa cicatriz de la piel, el campo magnético va a hacer que vayan más células para reparar esa piel. Entonces, si la piel tarda aproximadamente entre 3 a 6 semanas en regenerarse completamente, el campo magnético lo que hace que ese proceso de regeneración sea menor, que sea más rápido. Efecto antiinflamatorio, ¿sí? Si vos tenés un proceso inflamatorio, qué sé yo, un esguince de tobillo, un esguince de rodilla, ¿sí? Y está inflamado eso, si nosotros utilizamos la magnetoterapia, lo que va a ayudar es a mejorar el metabolismo de la célula, entonces el líquido que se encuentra ahí se va a absorber más rápido. Efecto analgésico. El efecto analgésico del campo magnético tiene un efecto analgésico, pero de largo tiempo. O sea, si el paciente viene hoy con mucho dolor y si vos le aplicas el campo magnético, no va a producir analgesia en el mismo momento. O sea, la analgesia va a producir después de varios días de aplicación. Por eso, si el paciente viene con algún tipo de dolor, lo que se utiliza es el TENS o la electroanalgesia. Se utiliza electrodos para el dolor. El efecto analgésico del campo magnético es a largo tiempo. Y este es el más importante del campo magnético. Esto que están aquí. Actúa a nivel del hueso, a nivel del metabolismo de calcio y fósforo. O sea, si vos tenés una fractura del hueso, ¿sí? La utilización del campo magnético es muy efectiva y muy utilizada para que la unión o la formación del callo óseo, para que se una al hueso, sea más rápido. Generalmente, los huesos largos, ¿sí? Por ejemplo, el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio, que son huesos largos, después de una fractura, generalmente tardan en consolidarse entre 3 a 4 semanas. Y lo que hace el campo magnético es que esa regeneración sea más rápida y sea mejor. Si el paciente, por ejemplo, tiene yeso, qué sé yo, se fracturó el codo, tiene una fractura en el codo y tiene el yeso hasta acá. Todo esto, hasta la palma de la mano, tiene yeso el paciente. Nosotros podemos utilizar el campo magnético, aplicar el campo magnético y esto penetra el yeso y todo. O para aplicar el campo magnético no hace falta que le quite la ropa, no hace falta que le quite el pantalón y eso penetra completamente. No hay ningún problema con eso. Entonces, los efectos más importantes del campo magnético es regeneración y consolidación de los huesos. Esos son los dos efectos más importantes del campo magnético. Equipos. El campo magnético consta de dos equipos. Esto que ven aquí, lo voy a mostrar aquí. Acá. Esto que está aquí, esto se llama solenoide o se le llama plancheta. Que está aquí. Hay dos. Y esto que está aquí, que tiene de forma circular, se le llama envolvente. El envolvente se puede utilizar, por ejemplo, en la muñeca, en la mano, en el codo, en la rodilla, en el tobillo, en el pie. Acá, por ejemplo, está en el tobillo el campo magnético. ¿Qué pasa? Si este envolvente, si el paciente tiene alguna patología, qué sé yo, acá en la espalda, vos no vas a poder aplicarle el envolvente, porque no va a entrar. Entonces aquí se utilizan las planchetas o los solenoides, esto que está aquí, estos dos. Estos se utilizan en la espalda, a nivel lumbar, a nivel dorsal, a nivel cervical, por ejemplo, en el hombro, en la cadera, ¿sí? Ahí se utilizan el solenoide, estos dos que están aquí.
En cambio, en envolvente, que es lo que vemos aquí, se puede utilizar en el tobillo, en el muslo, en la rodilla, en el antebrazo, en la muñeca y en la mano. Eso es el campo magnético. Entonces, el campo magnético consta de esas dos cosas, el solenoide y el envolvente. ¿Sí? Esto fue lo que ya le expliqué, que la frecuencia es de 1 a 100, la intensidad es de 1 a 200 Gauss. Ventaja de la magnetoterapia, tiene como principal ventaja la de tener una influencia eminentemente fisiológica que estimula a la curación de las heridas, de alguna fractura. No tiene prácticamente contraindicaciones, que vamos a ver después. No tiene como objetivo específico la sustitución de ningún método terapéutico convencional, sino que por el contrario se logra complementar muy bien con la mayoría de ellos. O sea, si nosotros utilizamos el campo magnético, en la rodilla, a la par que utilizamos el campo magnético, se puede utilizar, por ejemplo, la electroanalgesia, por ejemplo. Eso se llaman terapias combinadas. Se puede aplicar también la electroterapia. Tiene una ejecución sencilla y rápida tanto para el paciente como para el terapeuta. No necesita tener contacto directo con el cuerpo del paciente para ejercer su efecto terapéutico. Tiene un elevado poder de penetración, que fue lo que les dije, que penetra el yeso y todo. Y los efectos obtenidos siempre perdurarán más allá del final del tratamiento. O sea, el efecto dura mucho más. Si se hace 10 sesiones de magnetoterapia, dura 15 o 20 sesiones más. Efectos: vasodilatación, analgesia, antiinflamatoria, antiespasmódico, relajante, acelera la cicatrización, que fue lo que les dije, estimula la osificación, la unión del hueso, efecto antiedema y efecto trófico y tisular, que es a nivel de la piel. Indicaciones: cualquier patología que ustedes puedan o que pueda presentar el paciente. Artrosis, espondilisis, osteoporosis, codo del tenista, hombro congelado, necrosis abséptica, que es la necrosis de la cabeza del fémur. En pediatría, artritis reumatoidea, atrofia muscular, miopatías, problemas musculares. Neurología, migrañas, lumbalgia, lumbociatalgia, neuralgia del nervio trigémino. Dermatología, úlceras por presión, que son las famosas escaras. Ortopedia, osteomielitis crónica, pseudoartrosis, retardo de consolidación. Urología, prostatitis crónica, o sea, una inflamación de la próstata, también se puede utilizar el campo magnético. Contraindicaciones: no existen contraindicaciones, simplemente en algunos sí. Si el paciente tiene marcapaso, contraindicado el campo magnético. Embarazo, sobre todo en los primeros 3 meses de gestación, contraindicado. Enfermedades víricas, por ejemplo, una micosis, un proceso virósico que afecta a la piel, está contraindicado. Hipotensión por la posible producción de lipotimia, o sea, si el paciente no tiene una presión baja, y si vos le aplicas el campo magnético y eso le produce luego presión baja, más va a bajar la presión. Hemorragias, presencia de placa o implantes metálicos, no es contraindicación de la magnetoterapia, ya que su posibilidad de calentamiento es mínima. O sea, si el paciente tiene una prótesis de cadera, o clavo con tornillo, placa con tornillo, no está contraindicado el campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético no produce calor o produce un calor suave. En cambio, el ultrasonido, si utilizamos en el ultrasonido la modalidad continua, eso sí va a producir un calor importante y puede quemar. ¿Sí? Entonces, hoy en día, la magnetoterapia o el campo magnético ya hay de forma digital. ¿Qué quiere decir? Que voy a buscar nomás, es todo táctil, voy a buscar nomás la patología y automáticamente ya hace la dosificación. Ahora van a poner ustedes dosificación, pongan en su cuaderno. Dosificación. Van a poner periodo agudo. Intensidad. Intensidad. Entre paréntesis van a poner intensidad, entre paréntesis,
de 1 a 100 Gauss. Gauss con G. De 1 a 100 Gauss. Se cierra paréntesis. Frecuencia. Se abre paréntesis. De 1 a 50 hercios. De 1 a 50 hercios. Hercios. Con H y Z. Hercios. Se cierra paréntesis. Modalidad. Modalidad. Entre paréntesis, pulsada. Pulsada. Se cierra paréntesis, al lado, tiempo de 30 minutos. 30 minutos. Ahora van a poner abajo periodo crónico. Periodo crónico. Intensidad. Intensidad. Se abre paréntesis. Intensidad, se abre paréntesis, de 100 a 200 Gauss. 100 a 200 Gauss. Intensidad 100 a 200 Gauss. Se cierra paréntesis, modalidad. Al lado, modalidad. Continua. Frecuencia. Frecuencia ahora. 50 a 100 hercios. 50 a 100 hercios. Frecuencia. 50 a 100 hercios. No te escucho, Patricia. ¿Ese va paréntesis también o no? Sí, todo es paréntesis. Escuchen otra vez. Periodo crónico. Intensidad, se abre paréntesis, 100 a 200 Gauss. Modalidad, se abre paréntesis, pulsado. Continuo. Modalidad continuo. Frecuencia, se abre paréntesis, de 100 a 200 Gauss. Y tiempo, 30 minutos. ¿Está ahí? Profe, Sí, 50 a 100 hercios dijiste frecuencia. sí, está bien. 50 a 100 hercios, sí. Bueno. Ahí está. ¿Y tiempo? 30 minutos. ¿Qué quiere decir eso, chicas? Si el paciente tiene una patología aguda, reciente, entonces ustedes ya tienen ya ahí para dosificar la patología. Van a dosificar, como dicen, periodo agudo. Y si tiene un periodo crónico, una patología ya de mucho tiempo, ya tienen cómo dosificar. ¿Está? Bueno. Y ahí terminamos esta clase. Ahí ya falta menos de un minuto. No sé si tienen alguna pregunta. Después vamos a volver a entrar, vamos a una partecita del TENS, que es la parte de dolor. Y con eso, y mañana vamos a terminar. Nos conectamos dentro de 5 a 8 minutitos para que me graben la clase. ¿Está? ¿Está? Sí. Dale, profe. Dale. Dale, profe. Hasta mañana. No, nos conectamos otra vez. ¿Ahora? Sí. Dentro de 5 a 8 minutitos. Falta un chiquitito más.
¿Está? Bueno. Bueno.